Hola, ¿te ha pasado alguna de las siguientes situaciones? ¿Te cuesta levantar la mano en clase, hablar en un grupo, o esa vocecita interna que te dice que no puedes antes de que siquiera intentes algo? Si la timidez o la falta de confianza te han frenado, bienvenido a Sabiamente. Hoy vamos a explorar cómo podemos dejar atrás esa sensación y desarrollar una confianza inquebrantable en ti mismo. Prepárate, porque te voy a dar herramientas y técnicas prácticas que cambiarán tu juego. ¿Estás listo para derribar tus propios muros invisibles? Comencemos por el primer punto. ¿Por qué perdemos la autoconfianza? La trágica historia de la comparación. La primera pregunta que hay que hacerse, y con honestidad, es ¿por qué diablos perdemos esa confianza que de niños parecía tan natural, tan innata? Hay varias razones, pero una de las más insidiosas es la comparación constante y la búsqueda de una perfección inalcanzable. Nos pasamos el día, especialmente en la era digital, mirando lo que otros hacen y lo que otros tienen, cómo se ven, etc. Y claro, si solo ves lo perfecto de los demás, que bueno, seamos honestos, es una versión editada, es fácil sentir que no das la talla. Nos obsesionamos con ser infalibles y cuando no lo logramos, ¡pum!, la confianza se desploma. La doctora Brené Brown, investigadora y autora del bestseller Los dones de la imperfección, lo explica magistralmente. La comparación es la ladrona de la alegría. Y yo añadiría, también es la ladrona de la confianza. Cuando nos comparamos, inevitablemente encontramos fallos en nosotros mismos que nos hacen dudar de nuestro valor. ¿Te has comparado con alguien en redes sociales y al instante sentiste que no eras suficiente? Es una experiencia universal. Otro factor es el miedo al fracaso o al ridículo. ¿Cuántas veces dejamos de intentar algo porque nos aterra no ser perfectos o que los demás se rían de nosotros? El doctor Albert Bandura, un influyente psicólogo social, introdujo el concepto de autoeficacia, que es la creencia en nuestra capacidad para tener éxito en situaciones específicas. Si nuestra autoeficacia es baja por miedos pasados o comparaciones, nuestra confianza para actuar se reduce drásticamente. Vayamos al punto número 2. No todo está en tus manos. La sabiduría de los estoicos. Aquí viene una verdad liberadora que te quitará un peso enorme de encima. No todo está en tus manos. Intentar controlar cada variable de tu vida, cada resultado de una conversación, cada opinión que los demás tienen de ti, es una receta segura para la frustración, la ansiedad y sí, la erosión de tu confianza. Piensa en esto. ¿Puedes controlar el tráfico en tu camino a la escuela o al trabajo? ¿Puedes controlar la economía global? La mayoría de las veces no, y gastar tu energía mental en eso es inútil. Los filósofos estoicos, esos maestros de la resiliencia mental como Epicteto y Marco Aurelio, nos legaron una enseñanza fundamental, la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no lo están. Lo único que realmente puedes controlar son tus acciones, tus pensamientos, tus juicios y tus reacciones ante lo que sucede. Punto. Por ejemplo, imagina que tienes una presentación importante. No puedes controlar si el proyecto funciona, si tu público te interrumpe, o si alguien en la audiencia ya tiene una opinión negativa de antemano. Pero sí puedes controlar cuánto te preparas, tu actitud al hablar, tu forma de manejar los nervios y cómo reaccionas si algo sale mal. Consejo: identifica conscientemente qué puedes controlar y qué no. Haz una lista si es necesario y luego enfoca tu energía al 100% en lo que sí depende de ti. Este simple ejercicio reduce drásticamente la ansiedad y te da una sensación de poder. Cuando comprendes y aplicas esto, tu confianza no dependerá de factores externos inestables, sino de tu propia capacidad de respuesta, que es algo mucho más sólido. Entonces, si no todo está en tus manos, ¿en qué sí debes enfocar tu preciosa energía? La respuesta es clara: en lo que realmente importa, que son tus acciones, tus valores y tu crecimiento personal. Tu tiempo y tu energía mental son recursos valiosos.
En lugar de gastarlos preocupándote por el qué dirán, por resultados inciertos o por lo que ya pasó, dirígelos a ser una persona íntegra, a hacer lo correcto para ti y para los demás, a aprender de cada experiencia y a crecer constantemente. El enfoque no está en el resultado final perfecto, sino en el proceso y en quién te estás convirtiendo a través de este proceso. Alguien que confía en sí mismo no es quien nunca falla, sino quien sabe que, pase lo que pase, actuó con intención, con esfuerzo y con coherencia. Pregunta para ti: ¿qué acción específica puedes tomar hoy que esté alineada con tus valores sin importar el resultado? Consejo práctico: establece metas pequeñas, alcanzables y enfocadas en el proceso. Por ejemplo, en lugar de ser el más popular, enfócate en hablar con una persona nueva cada día o expresar una idea en la clase. Cada pequeña acción suma y construye tu confianza. Punto número 4. Apóyate en tus fortalezas. Conoce tu poder interior. Todos, absolutamente todos, tenemos talentos, habilidades únicas, cosas en las que somos buenos o que simplemente disfrutamos haciendo, pero ¿cuántas veces nos centramos más en nuestras debilidades y en lo que nos hace falta? Es como intentar construir una casa usando solo lo peor de las herramientas que tenemos en la caja. Para construir una confianza sólida, necesitas apoyarte conscientemente en tus fortalezas. Identifica qué se te da bien, qué te apasiona, dónde te sientes competente, incluso si te parece algo pequeño. Puede ser escuchar a los demás, ser organizado, tener una creatividad única, ser amable, resolver problemas, en fin. El psicólogo Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, enfatiza la importancia de identificar y usar nuestras fortalezas de carácter. Él y su colega Christopher Peterson desarrollaron una clasificación de 24 fortalezas de carácter que incluyen desde la curiosidad y la bondad hasta el coraje y la perspectiva. Cuando te enfocas en lo que haces bien y lo pones en práctica de forma consciente, no solo mejoras en esta área, sino que tu cerebro empieza a decirte: ¡hey, eres capaz! Y esa sensación positiva se irradia a otras áreas de tu vida. Es un impulso de confianza natural y genuino. Ejemplo: si eres bueno escuchando, ofrece ese apoyo a un amigo. Si eres creativo, dedica tiempo a ese hobby. Si eres organizado, ayuda a alguien a planificar algo. Consejo: haz una lista de 3 a 5 de tus mayores fortalezas. Luego, piensa en cómo podrías usar una de ellas esta semana para ayudar a alguien o para lograr una pequeña meta personal. Punto número 5. La humildad mejora tu confianza. La sencillez del sabio. Parece una contradicción, ¿verdad? La humildad mejora tu confianza, pero no es ninguna contradicción. La confianza verdadera no es arrogancia. De hecho, la arrogancia es a menudo una máscara frágil que oculta una profunda inseguridad. La verdadera confianza nace de la humildad. Ser humilde no significa subestimarte o pensar que no vales nada. Significa reconocer que siempre hay algo que aprender, que no tienes todas las respuestas y que está bien pedir ayuda o cometer errores. Cuando eres humilde, te vuelves más adaptable, más abierto al aprendizaje y, curiosamente, menos temeroso a fallar. Un corazón humilde no teme equivocarse, porque cada error es una oportunidad de crecimiento, no un fracaso que define tu valor. Como decía el poeta T.S. Eliot, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que se puede ir. Esa disposición a aprender de la experiencia sin ego es la base de una confianza sólida y duradera, porque sabes que puedes superar cualquier tropiezo que venga en el futuro. Vamos al punto número 6. Actúa de acuerdo a tus principios. La integridad como brújula. La coherencia y la integridad son superpoderes para tu confianza. ¿Por qué? Porque cuando tus acciones están alineadas con tus valores y tus principios, sientes una paz interior y una fortaleza que nadie te puede quitar. Eres auténtico.
Si dices que valoras la honestidad, sé honesto, incluso cuando sea difícil. Si crees en la perseverancia, esfuérzate, aunque la meta parezca lejana. No hay nada que destruya más la autoconfianza que sentir que estás viviendo una vida que no es auténtica para ti o que estás actuando en contra de lo que realmente crees o de lo que le prometiste a otros o a ti mismo. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Research in Personality en 2007 encontró que la coherencia entre los valores personales y el comportamiento está fuertemente relacionada con el bienestar psicológico y la autoestima. Consejo: tómate un momento para identificar tus 3 principios fundamentales. Es la honestidad, la responsabilidad, la empatía, en fin. Luego, antes de tomar una decisión importante, pregúntate: ¿esta acción está alineada con mis principios? Actuar con integridad es como construir una base sólida para tu autoestima. Cada vez que actúas según tus principios, te estás diciendo a ti mismo: confío en mí, sé quién soy y actúo de acuerdo con ello. Y esa es una de las sensaciones más poderosas y confiables que existen. Punto número 7. La gratitud impacta en tu confianza. El poder de ver lo bueno. ¿Quieres un atajo directo a una mejor confianza y una visión más positiva de la vida? Practica la gratitud. Parece simple, pero su impacto es enorme y científicamente comprobado. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lo que funciona, en las bendiciones de tu vida, por pequeñas que sean, tu perspectiva cambia drásticamente. La gratitud te saca del modo de carencia. No soy suficiente, no tengo suficiente, no soy bueno para esto, para el otro, y te lleva al modo de abundancia. Soy capaz de esto, tengo muchas cosas buenas, puedo aprender, puedo crecer. Investigaciones del Dr. Robert Emmons, pionero en la investigación de la gratitud, han demostrado consistentemente que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan más emociones positivas, como el optimismo y el entusiasmo. Son más optimistas, tienen menos quejas y se sienten más conectados con los demás y con el mundo. Y adivina qué, todo eso nutre tu confianza. Consejo: dedica unos minutos cada noche a pensar o escribir 3 cosas por las que estás agradecido ese día. Pueden ser cosas tan simples como haber tomado un café rico, haber aprendido algo nuevo o que alguien te sonriera. Hazlo por 2 semanas y verás la diferencia. Punto número 8. Abraza el conocimiento y aplícalo en tu vida. La confianza en acción. Finalmente, y este es el corazón de Sabiamente, abraza el conocimiento y, más importante aún, aplícalo en tu vida. Lo que acabamos de hablar y lo que aprendes en este canal no es solo teoría para almacenar en tu cerebro, es sabiduría que puedes usar. Lee libros que te inspiren, escucha podcasts, ve videos, pregunta a personas que admires, pero sobre todo ponlo en práctica. La verdadera confianza no viene de saberlo todo, sino de la experiencia de aplicar lo que sabes, de cometer errores y aprender de ellos, de levantarte una y otra vez. Tu potencial es inmenso, mucho más grande de lo que te dicen tus miedos o tus autolimitaciones. Y con estas herramientas que acabamos de platicar, estás listo para derribar esos muros invisibles y construir la confianza que te mereces para vivir una vida plena. De todas las técnicas que compartimos hoy, ¿cuál sientes que es la más urgente para aplicar en tu vida? ¿Y qué pequeño paso puedes dar hoy para empezar a aplicarla? Déjamelo saber en los comentarios. Y si sientes que este video te ha ayudado, si sientes que Sabiamente te ha ayudado a ver tu propio poder, por favor dale un me gusta, suscríbete a este canal para seguir creciendo juntos y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. Hasta la próxima, un abrazo.